corrupción. Se pide a la diputada Yulma Rocha Aguilar dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa suscrita por ella y por los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que se reforman diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, presidenta. Adelante, diputada. Esta iniciativa nace de la reciente designación que hizo este Congreso de la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, la cual fue turnada por el Ejecutivo. Recordemos que en esta tribuna expusimos que este Congreso solamente se limitó a realizar un proceso meramente burocrático, verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, sin entrevistas, audiencias que corroborara lo que se decía en el papel era el perfil que se estaba presumiendo. Y así se ha dado con otras designaciones que ha hecho este Congreso. Recordemos también que las designaciones públicas son los procesos que realizan los poderes públicos como este para elegir a las personas que encabezarán distintos órganos del Estado, por lo que estos tienen un papel muy relevante, es de alto interés público y para los ciudadanos, pues generalmente de ellos depende el funcionamiento de instituciones como por ejemplo encargadas de la procuración de justicia, del acceso a la justicia o el acceso a los derechos, como el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública o de Derechos Humanos. Por ello, es indispensable que los procesos de designaciones públicas se realicen de manera abierta, con transparencia, de manera crítica y analítica, tomando en consideración incluso la propia ciudadanía. Tenemos nosotros esta responsabilidad de votar las decisiones, estas designaciones, y lo mejor es hacerlo de una forma imparcial, objetiva, consciente, procurando en todo momento que quienes accedan a estos espacios, aparte de cumplir los requisitos que están en la ley, pues también tengan el perfil idóneo para desempeñar de mejor manera ese encargo. Aunque en los últimos años en México se ha tenido avances importantes con respecto a la transparencia, al acceso a la información, la participación ciudadana, combate a la corrupción, como el Sistema Nacional Anticorrupción, se han instaurado códigos de ética como el que tenemos en este Congreso, se ha implementado mecanismos de parlamento abierto. Lamentablemente, la legislación aún no contempla procesos estandarizados que se deban implementar en los procesos de análisis de los perfiles de las personas aspirantes a estos cargos, es decir, las designaciones públicas, y con ello, pues, transparentar dichos procesos que busquen un buen funcionamiento de las instituciones. Ante esta problemática y derivado del análisis y evaluación de distintos procesos de designaciones públicas, hay organizaciones y comités de participación ciudadana que han elaborado modelos, guías o decálogos para establecer bases o criterios mínimos indispensables para implementar estos procedimientos y que las designaciones que se hagan, como el caso de este Poder Legislativo, sean de manera idónea y llevar el perfil idóneo a estos espacios. Uno de los modelos más reconocidos es el que está elaborado por el Observatorio Nacional de Designaciones Públicas, donde dicha propuesta indica que para que un proceso de designación se realice de manera adecuada y transparente, este debe comenzar indiscutiblemente por una convocatoria pública de amplia difusión abierta. Posteriormente, recibir toda la documentación de las personas aspirantes junto con cartas de consentimiento donde ellos confirmen que la información se puede hacer pública y para que la ciudadanía pueda tener también conocimiento. Una vez recibidas esas propuestas, se procede a verificar que lo que nos están diciendo realmente sea real. Se confirma también los requisitos que marca la ley.
se publican los expedientes que los candidatos hayan de los candidatos que hayan cumplido con los requerimientos y los requisitos, y después se debe realizar un análisis de la idoneidad de los perfiles mediante que, pues, investigación de sus antecedentes, recibiendo información adicional, incluso comentarios de la propia ciudadanía, llevando a cabo audiencias, entrevistas, para que finalmente el dictamen que emitan estos órganos sea debidamente fundado y motivado. Además de que la verificación de los requisitos legales se debe de confirmar la idoneidad de los perfiles. En este caso particular en Guanajuato, la Constitución Política Local le otorga a este Congreso del Estado la facultad, por ejemplo, de designar a las personas titulares de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Fiscalía General, de la Auditoría Superior del Estado, de magistradas, de magistrados, de consejeros, de consejeras del Poder Judicial, personas comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública y los titulares de los órganos de control de los organismos autónomos reconocidos en la Constitución. Y haciendo un estudio sobre el proceso de designaciones públicas votadas en este Congreso, se concluye que en ningún caso la ley establece la obligatoriedad de que, por ejemplo, las ternas sean remitidas de una forma fundada y motivada, en la que se desarrollen cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para que estas personas lleguen como terna, en su caso, a este Congreso. Solamente en el caso del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Auditoría Superior del Estado y de los órganos de control interno, se debe de emitir una convocatoria previa para la elaboración de la terna. Y solamente se realizan entrevistas o comparecencias en los procesos de designación del titular de la Fiscalía y de la Auditoría Superior. Por último, en ninguno de los supuestos se contempla la implementación del mecanismo de parlamento abierto. ¿Qué busca esta iniciativa? Primero, se deben realizar convocatorias públicas abiertas, ampliamente difundidas para prevenir arbitrariedades en la composición de las ternas, promoviendo que todas las personas que cumplan con los requisitos de elegibilidad tengan la oportunidad de postularse y no solamente aquellos que indican las autoridades que envían la terna. Segundo, especificar que las ternas deben de ser remitidas a esta asamblea debidamente fundadas y debidamente motivadas, observando el principio de la competencia por mérito, con la intención de que se informe oportunamente en este Congreso, pues cuáles fueron los requisitos, cuáles fueron los criterios principalmente considerados para seleccionar a estas personas, porque aquí solamente llega una terna, o las ternas si es su caso, pero nunca nos dice quien envía la terna cómo construyó dichas propuestas. Y tercero, establecer que las comisiones dictaminadoras deben realizar audiencias con los aspirantes que integren las propuestas, con el objetivo de complementar, de verificar que lo que se dice en los documentos realmente sea cierto, se compruebe, por ejemplo, su profesionalismo, sus habilidades, sus conocimientos, sus capacidades para desempeñar dicho puesto. En la mayoría de las designaciones públicas no sabemos si realmente esa persona tuvo conocimiento, por ejemplo, en la última designación, si realmente tenía dominio del tema de acceso a la información pública, que por cierto, lamentablemente a quien elegimos acaba de declarar que el Instituto de Acceso a la Información Pública puede operar con 2 de los comisionados cuando la ley obliga a 3. Imagínense nada más. Y cuarto, con base en el procedimiento realizado para nombrar a los integrantes, por ejemplo, del Comité de Participación Ciudadana, se propone implementar en las metodologías de las comisiones a las que se turnen estos asuntos de designaciones públicas mecanismos de transparencia y de parlamento abierto durante todo el proceso de análisis de los perfiles de las personas candidatas. Por lo antes expuesto y derivado de la importancia que tienen las designaciones públicas que representan en nuestro sistema político y gubernamental para el adecuado funcionamiento de las instituciones y el fortalecimiento de nuestra democracia, es que se sugiere esta iniciativa, con la finalidad de darle certeza jurídica, legitimidad a los procesos de selección, regulándolos mediante este tipo de mecanismos mínimos e indispensables para que se pueda garantizar procesos justos, competitivos, transparentes y otorgándole a este Congreso las herramientas necesarias para que se vote de manera objetiva, imparcial y consciente.
procurando que así que quienes accedan a estos puestos no solamente cumplan los requisitos que dice la ley, sino que realmente sean los mejores perfiles. Esta iniciativa tiene impacto en distintos ordenamientos jurídicos como la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la del Poder Judicial, la Ley de Protección a los Derechos Humanos del Estado, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley de Instituciones y Procedimientos para el Estado de Guanajuato. También para la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado y de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Se turna la parte correspondiente a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con fundamento en el artículo 111, fracciones 1 y 2, la parte relativa a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Guanajuato, se turna a la Comisión de Justicia con fundamento en el artículo 113, fracción 3. La parte referente a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato se turna a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. Con fundamento en el artículo 106, fracción 1, lo correspondiente a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 112, fracción 9 y 111, fracción 9, así como en el último párrafo de dichos artículos, y a la Comisión de Asuntos Electorales, lo correspondiente a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, con fundamento en el artículo 103, fracción 1 de nuestra Ley Orgánica para su estudio y dictamen.